Hola, buenos días. Hoy vamos a conversar con una compañera que conocemos hace tiempo ya, de las nuevas generaciones de activistas lésbicas. Ella es parte de Rompiendo el Silencio. Hace ya 20 años que están rompiendo el silencio y vamos a conversar sobre su trayectoria. Yo me acuerdo que empezamos, bueno, yo formé parte de una lista de personas que escribíamos cuando todavía no había, digamos, páginas web ni nada, sino que estaba como casi en los inicios de Internet. Eh, y Erika Montesino, fundadora de esta agrupación, fue quien empezó con distintas actividades, ¿no? Bueno, hoy vamos a conversar con Nicole Rojas, socióloga, activista de Rompiendo el Silencio y encargada de la sección de investigaciones. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Ceci, bien, gracias. Gracias por la invitación a conversar de activismo. Cuéntanos de tu trayectoria, de tu pasada por estos 20 años de Rompiendo el Silencio. Bueno, yo me integré a Rompiendo el Silencio el año 2016, después de haber participado en activismo de diversidad sexual mixto, donde la verdad es que aprendí muchísimo. Yo me formé como activista en MUMS, ingresé el 2012, estuve ahí hasta el 2015. Sin embargo, bueno, los movimientos no están exentos de personalismo y sobre todo de patriarcado o de homopatriarcado, y eso, bueno, me hizo replantearme. Yo ya conocía, por ejemplo, a la fundadora de Rompiendo el Silencio, que es la Erika, y empezamos a conversar y me decía, pero compañera, véngase para acá. Empezamos como el pololeo activista y dije, ya bueno, me fui de MUMS y empecé a trabajar en Rompiendo el Silencio. Cuéntanos de la historia de estos 20 años, que hay mucho que contar, porque como decía yo al inicio, empezó como una lista, después fue una página web, fue también en papel. eh, Cuéntanos de la parte del papel, o qué Ujú. quieres tú destacar. Sí, mira, justamente en el aniversario que fue reciente, eh, tuve la oportunidad de hacer el ejercicio de memoria de recopilar los principales hitos de estos 20 años. Y esto parte mucho más atrás de los 20 años. Parte el año 98 con la Erika haciendo una sección radial que se llamaba Rompiendo el Silencio en la radio Amazonas, ¿ya? Desde ahí, bueno, se queda el nombre de Rompiendo el Silencio, y el año 2002 donde comienza a hacer la revista digital. Posteriormente pasa de esta revista digital a la revista impresa, que logró completar 9 tomos que hoy día están disponibles en el sitio web de rompiendoelsilencio.cl, y donde es súper interesante revisar esas revistas hoy día. Las líneas editoriales además las estuvimos subiendo a nuestro Instagram, porque te da una mirada de lo que era el Chile del 2006, principalmente hace 10, 12 años atrás, y vas viendo como los cambios generacionales y cuáles eran los temas relevantes en ese minuto. Posteriormente, en el año 2013, nos configuramos como agrupación, como con personalidad jurídica y todo eso, pero resulta destacable que gracias a la revista, por ejemplo, se organizó el encuentro de las artes y oficios lésbicos. Entonces hubo muchas intersecciones en lo que significaba el ser lesbiana, eh, sobre todo en los espacios de encuentro, ¿ya? Entonces, y además que para muchas de las compañeras significó un espacio nuevo también de acercarse a otras, de facilitar los espacios de donde conocerse. Así que para nosotros ha sido
súper lindo ver cómo se han formado parejas gracias al foro que había en la página web. Muchos nos recuerdan con mucho cariño, han tenido grandes amigas gracias a lo que fue la revista. Incluso yo te puedo contar mi propia historia. Yo tenía 16 cuando leí por primera vez la revista y había que buscar en el centro, pero aplanar calle buscando la revista. Y la Erika nos contaba también cuáles eran las peripecias, porque al principio los kiosqueros querían poner que era para mayores de 18, por ejemplo. Prácticamente como que fuera una revista pornográfica, siendo que el contenido nunca fue pornográfico. Entonces, la pelea que había para que la pusieran en primera plana, para que las chicas la pudieran ubicar y todo. Y ni te cuento lo que era esconder la revista, porque uno crecía pensando que ser lesbiana era algo malo, lo que era esconder la revista en tu casa para que los papás no te la pillaran. Entonces, para nosotras fue un acercamiento súper significativo con entender que el ser lesbiana no era algo malo y empoderarse de eso. Y, y hoy día es fundamental el poder traspasar esta historia a las nuevas generaciones, que es también en lo que nos estamos situando hoy día. Maravilloso, maravilloso. ¿Y cuándo es que empiezan a abrirse a otras regiones? Porque han hecho un recorrido como activistas, ¿no? Sí, mira, durante el año hay distintos hitos que van marcando ese acercamiento a los territorios. Durante el año 2015, por ejemplo, se hace la campaña Torta no seas pastel, una campaña de salud sexual, eh, cuyo contenido fue realizado por Lilian Inostroza también, histórica activista también. Entonces, y matrona de profesión que nos ayudó muchísimo, tuvo un impacto muy fuerte ese contenido. Primera vez que se mostraba contenido sobre promoción y prevención en materia de salud sexual lésbica y bisexual. Entonces, después, el año 2016, se hacen unos talleres que se llaman Actívate, Políticas Somos Todas, donde pudimos ir, gracias a la obtención de recursos, a distintas regiones. Fuimos a Arica, a Iquique, a Valparaíso. Entonces, empezamos a generar redes con otras compañeras de otros territorios. También, por ejemplo, en el año 2016, en el caso de asesinato del crimen de Lesbodio de Nicole Saavedra, nos acercamos a las colectivas también territoriales, en el territorio de Limache, todo lo que es interior de la quinta región, y también comenzamos a hacer el ejercicio de memoria, así como Erika documentó el caso de Mónica Briones, del asesinato de Mónica Briones como crimen de Lesbodio, empezamos a documentar además todo esto. Y eso nos permitió, por ejemplo, viajar a Puerto Montt, a Valdivia, pero sobre todo nos hemos concentrado en Valparaíso, que también tenemos una compañera que es activista de la zona, y que hay un movimiento actualmente bien fuerte de lésbico, quizás no organizado como lo está la agrupación, sino que es una organización mucho más como más itinerante, no sé cómo definirlo, pero están las chicas de las rebeldías lésbicas, las mateadas lésbicas, es un movimiento súper lindo que se está haciendo de mujeres lesbianas allá en la quinta región. Entonces, como podrás ver, hemos tenido contacto, no sé, ahora con San Felipe, con distintos municipios, ahora que también se ha institucionalizado el tema de las demandas de la diversidad y disidencia, y que se han creado estas distintas oficinas, hemos podido llegar también a más territorios para poder visibilizar aún más la realidad de las compañeras, que obviamente no es lo mismo, a nosotros nos atraviesa el componente de clase y de territorio. Entonces, no es lo mismo ser una lesbiana que vive en Las Condes a ser una lesbiana que vive en Combarbalá. Claramente no es lo mismo. Entonces, ha sido muy bonito el trabajo de encontrarse con otras compañeras y conocer cuáles son sus problemáticas, por ejemplo. Cómo lo solucionan, cómo gestionan su vida, cómo conocen a otras en sus territorios. Después de 20 años, Nicole, ¿cómo se vislumbra el futuro? Porque tienen todo ya una organización, digamos, un entramado de redes ya. ¿Cómo viene el futuro, crees tú, para romper el silencio y
y las Yo te proyecciones voy que a dar mi opinión personal, y es que creo que una reflexión bien profunda que yo he hecho es que ojalá que Rompiendo el Silencio en algún momento se acabe. Pero se acabe, ¿por qué? Porque todas nuestras demandas y nuestra vida esté solucionada, digamos, en el sentido de que tengamos una vida libre de violencia, que podamos, que ya no nos maten, que tengamos los derechos y no seamos ciudadanos de segunda categoría, etcétera. Ese sería el panorama utópico ideal. Sin embargo, como veo unos próximos 20 años, es que veo muy difícil que eso pueda ser, pero sí veo que nosotras empecemos a preparar a la generación de recambio ya. Porque este relato que hemos articulado, porque si bien Rompiendo el Silencio cumple 20 años, el movimiento lésbico feminista en Chile cumple 40, prácticamente. O sea, tenemos una historia, si vamos para atrás, de, de 40 años de movimiento lésbico feminista que no se ha escrito, ¿ya? Y no hay una sola verdad de lo que ha pasado en el movimiento, eso está claro, pero es importante que lo empecemos a documentar. Yo creo que ahí las propias lesbianas hemos estado al debe en documentar nuestra historia, en publicarla con bombo y platillo, ¿cierto? yo En creo que decir, estamos oye, en eso, compañera. exactamente, sí, bueno, estamos ahí mancomunando trabajo. Pero hay distintas iniciativas, digamos, de empezar a documentar esta memoria y co-construirla, y que las lesbianas podamos hablar de nosotras no como una letra del LGTBI, sino que nosotras tenemos nuestra propia historia, nuestros propios roces, nuestros propios quiebres, nuestros propios encuentros. Entonces, creo que es preparar políticamente a las nuevas generaciones a empoderarse. Bueno, las chicas de ahora, decir que se empoderen es un chiste, porque la verdad es que están muchísimo más empoderadas, pero aquí avanzamos todos, no avanza ninguna. Entonces tenemos que llegar a los territorios donde las compañeras todavía no tienen, por ejemplo, acceso a internet, acceso a agua, que uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el agua con las lesbianas? Todo, pues compañeras, si no tenemos acceso a agua, si no tenemos acceso a los recursos básicos, menos vamos a tener acceso a cuestiones que son mucho más complejas. Entonces, y esto lo digo a propósito de que parte de los hitos también que de estos 20 años que pudimos regalar una noria de agua, por ejemplo, a unas compañeras que vivían en una comunidad y no tenían acceso en plena pandemia. Entonces, me parece fundamental que hoy día nosotras nos concebimos no solo como mujeres lesbianas, sino que nos concebimos como hijas, como madres, como parte de una comunidad, como migrantes, como afrodescendientes, como mujeres de pueblos originarios, eh, que, son, que somos mucho más que solo ser lesbianas, sino que también somos nuestras intersecciones, somos nuestras ancestras. Y eso creo que la construcción colectiva y traspasar ese conocimiento colectivo es fundamental. Nicole, cuéntanos, hay una cosa bien importante que no te había preguntado. Ustedes hicieron una investigación, un estudio exploratorio que tú hiciste en la coordinación, que se llamó Ser lesbiana en Chile el año 2018, que aquí yo tengo Sí, el ejemplar. Cuéntanos de esa investigación. bueno, varias cosas. Lo primero es que se desarrolló la investigación durante el año 2018 y se publica el 2019 en mayo en el contexto de nuestro aniversario. Y bueno, como comprenderás, es súper difícil para las nuevas investigadoras, como es mi caso, obtener recursos. De hecho, esta investigación ha sido financiada en gran medida gracias al Fondo Alquimia y el Fondo Global de Mujeres, y también gracias a la autogestión que hemos podido hacer como Rompiendo el Silencio, y marca un hito fundamental, digamos, en los estudios sobre la población lésbica y bisexual en Chile. Es el primer estudio exploratorio que de hecho después podría decir que fue plagiado, pero más allá de esa anécdota, es la primera piedra en el fondo que se posiciona para poder conocer un poco de las vivencias de la población lésbica. Y se destacan ahí elementos súper importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la edad de autopercepción de la orientación sexual, que es más o menos a los 14, y la revelación de la orientación sexual es a los 16. Por lo tanto, si tú lo piensas,
cuando hablamos de prevención del suicidio, cuando hablamos de medidas de educación sexual integral, estamos hablando de población que está en edad de educarse, que está en edad del colegio, del liceo, y por lo tanto también da bases para un diagnóstico y también para poder levantar políticas públicas favorables o que promuevan, ¿cierto?, la diversidad sexual en la educación. Y otro aspecto importante también que pudimos constatar ahí es la variable territorial. La verdad es que eso es uno de los elementos que a mí más me llamó la atención, de que como hicimos por formulario internet, pudimos acceder a compañeras de Combarbalá, Curaco de Vélez, de la Isla de Pascua, de Chonchi, es decir, una amplia cantidad de territorio nacional estuvo cubierto, y eso te habla de que obviamente no es lo mismo ser lesbiana ABC1 que vive en Vitacura que ser una lesbiana rural de Combarbalá. Entonces, es muy interesante el cómo se cruzaron esos fenómenos en cuanto a cómo nos atraviesan también las distintas, el componente de clase, el componente de territorio, y cómo nos impacta más o menos de acuerdo a esta interseccionalidad. Y si me permites también como un alcance de este estudio, es que bueno, lo pudimos presentar en la Comisión de Derechos Humanos, recordando que el Estado de Chile cada cierto tiempo se evalúa en el examen periódico universal en materia de derechos humanos, porque en el fondo nuestra lucha no se acaba con la obtención del matrimonio igualitario y no se acaba ciertamente con la obtención de derechos de filiación, sino que a nosotras nos siguen matando. Tal es el caso de Ana Almonacid, que fue asesinada ahora en abril, el mes pasado, justamente fallece el Día de la Visibilidad Lésbica Internacional. Entonces, también ahí se produce otro fenómeno, que en el fondo los crímenes de lesbo-odio en Chile nunca han tenido justicia. Es decir, el asesino, además de Ana Almonacid, lamentablemente se suicidó estando en custodia de gendarmería. Por lo tanto, ni las familias, ni amigos y amigues de estas mujeres lesbianas asesinadas han tenido justicia nunca. Y ese es un elemento importante para nosotras, porque en el fondo también tiene que ver con qué tipo de derecho nos convoca a nosotras como agrupación a levantar este tipo de estudios. El segundo estudio que hicimos, que se publicó el año 2020, está en el marco también de ejecución durante el año 2019, se basa precisamente en el caso del ataque de lesbo-odio a Carolina Torres, una joven de Pudahuel, donde hicimos un análisis de las métricas de Twitter, así como ya a nivel mucho más con descarga de base de datos, compartiendo información con otras organizaciones que también trabajan el tema de la violencia en Internet. Y este punto es fundamental porque el estudio lo publicamos justo cuando comienza la pandemia. Entonces te da una serie de herramientas que está para descargar en Violencia en Línea, en rompiendoelsilencio.cl, Violencia en Línea, de elementos de tecnoresistencias. Por ejemplo, me acuerdo que en un comienzo a nosotras para la marcha del 8M nos empezaban a llegar, por ejemplo, preguntas que decían, quiero hablar con el hombre a cargo, en todas nuestras redes. Y era como somos una agrupación lésbica. Y después te das cuenta que los ataques de los grupos fascistas, de los grupos fundamentalistas, se hacen de manera coordinada y se concertan a través de Internet. Y tienen cierto perfil, y ese perfil lo pueden encontrar en este estudio que nosotras hicimos. También en ese mismo estudio hicimos la tipificación de lo que significa el lesbo-odio, basándonos en 3 elementos. El primer elemento, y en el fondo, ¿por qué nosotros hablamos de odio y no de fobia? El primer elemento es porque la fobia es una patologización que concierne al individuo y obviamente, o sea, yo le puedo tener fobia a las arañas, pero no a las personas de la comunidad LGTBI. Es irrisorio. Lo segundo es que la tipificación a nivel judicial de crimen de odio es mucho más fuerte y además se ajusta al sistema jurídico internacional.
Y lo tercero, hablamos del lesbodio precisamente por los crímenes acontecidos al interior de la quinta región y que las mismas compañeras han denominado como zona roja producto de esto. Esos tres elementos los pusimos en este referente como más teórico, diríamos, porque hasta el momento no se había como tipificado o conceptualizado teóricamente desde dónde venía o cómo se llenaba de sentido la palabra de crimen de odio o de lesbodio. Entonces estos son dos estudios súper importantes que en el fondo también nos enseñan a que las defensoras de derechos humanos y sus aliados por lo general están más sujetas a este tipo de ataques cibernéticos. Y no porque sea digital no va a ser real, porque en el fondo la angustia, el dolor y la sensación de amenaza es real, produce algo en el ser humano. Produce, digamos, que yo cambie mi conducta, por ejemplo, de que ya no publique una foto aquí, que no publique una foto allá. Cuestión que también aprendimos después del 18 de octubre, ¿cierto? Con esto del Estado vigilante, también aprendimos a qué información era buena o no reportar. Por ejemplo, esto de los tatuajes, de que para la manifestación se llamaba a reporteros y reporteras gráficas a difuminar los tatuajes de quienes se manifestaban para evitar la persecución política, que era uno de los elementos donde se podía reconocer, o por la biometría y ese tipo de cosas. Todos esos elementos los pueden encontrar en el estudio Violencia y Discursos de Odio en Línea, donde ligamos este fenómeno de la violencia en línea, pero con lo que pasa específicamente en la población lésbica, con las defensoras de derechos humanos y con mujeres que destacan en su figura pública. Ok, cuéntame, ustedes han incursionado, han desarrollado algunas actividades en otras regiones. ¿Cuál es la línea de trabajo de Rompiendo el Silencio en ese sentido? ¿Van a seguir trabajando con otras regiones? ¿Qué planes tienen? Mira, lo primero mencionar es que nosotras, el trabajo que hacemos con las regiones ha sido natural. Es decir, sabemos que hay otras organizaciones que tienden a ser como Agrupación Perico Los Palotes Bio Bio, Agrupación Perico Los Palotes Valparaíso. La verdad es que sentimos que ese es un tipo de neocolonialismo de las agrupaciones, de las organizaciones de diversidad. Entonces, lo que hemos hecho nosotras es, cuando vamos a los territorios, es porque tenemos vínculo con alguna organización de carácter territorial y hacemos trabajo conjunto. Y en el caso específico de Valparaíso tenemos una compañera que vive en el territorio. Y también se ha dado un fenómeno en que muchas compañeras lesbianas que activaban acá en Santiago se están yendo para la quinta región. Entonces, una de las cosas que se hace junto con las rebeldías lésbicas, el primer viernes de cada mes, son las mateadas lésbicas, ahí en las torpederas, y que es un espacio o sea, no se puede no definir como político porque lo es, pero es sobre todo un espacio de goce. Y así se ha definido, así nos cuenta Graciela, que es nuestra compañera de la zona, que es así donde es un espacio de encuentro para conversar, para el disfrute, para escuchar poesía, para escuchar música, para compartir con otras sobre todo. Tiene que ver con el goce, que también se pierde bastante, digamos, en cuestiones de activismo o cuando estamos siempre atendiendo lo urgente y nos olvidamos de lo importante, que es el género de cohesión de grupo, etc. Entonces, varias de las actividades que hemos hecho acá en Santiago las replicamos también en Valparaíso. No hemos podido conseguir el Centro Cultural Excárcel, ahí también estuvimos presentando el estudio Ser Lesbiana en Chile. También hemos hecho presente cuando se hace el mes de la visibilidad lésbica también, que ya prontamente viene. Y ha sido ese tipo de actividades que hemos hecho también, bueno, en conjunto con el municipio de Valparaíso, con el Departamento de Diversidad. También hicimos la presentación del estudio Ser Lesbiana en Chile, cuando todavía no venía pandemia, digamos, en las dependencias municipales, y fue un encuentro súper fructuoso porque además de que asisten autoridades locales, permite el poder generar cierto piso de incidencia donde se despoja esta mentalidad heterosexual de cómo se ven las políticas públicas enfocadas hacia la mujer, ¿ya? Como esa mirada que siempre ha tenido el Cernamec, ¿cierto? Y ha sido un encuentro bastante fructífero en cuanto a que las compañeras de allá también saben dónde acercarse ahora.
que en el fondo obviamente ya hay una articulación, una red, pero hay un espacio de encuentro muy hermoso que se está dando en Valparaíso, tanto en Puerto como como en el interior de la quinta región. También hemos trabajado, por ejemplo, con Diversa, de Coquimbo, que es una zona, Coquimbo, La Serena, que en el fondo son comunas colindantes, pero hemos trabajado también ahí, hicimos una presentación del estudio en la Biblioteca Gabriela Mistral. En otras ocasiones se han hecho los talleres Actívate, Políticas Somos Todas, que se hicieron en Arica, en Iquique, y en el fondo estamos, en la medida que hemos tenido los recursos disponibles y hemos tenido un trabajo mancomunado con otras organizaciones de carácter local, hemos llegado a las regiones. También, no sé, también hemos tenido acercamientos con Valdiversa, en Valdivia. Entonces es muy bonito porque además uno comparte elementos similares en el trabajo, pero también con las realidades locales. Entonces eso ha sido bien importante para el trabajo que nosotros hacemos como Rompiendo el Silencio. Sin duda ha sido muy amplio, vasto el trabajo que han desarrollado en 20 años. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ustedes tienen un área de atención psicológica, cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, el área de atención psicológica nace, digamos, por esta demanda que hacen las mismas compañeras constantemente de preguntarnos, oye, ¿ustedes tienen atención psicológica y todo? Porque hay que pensar que la atención psicológica y la salud mental en Chile es la última chupada del mate, es lo último que queda de lo que es salud. Y las compañeras siempre están buscando lugares amigables de atención, que en el fondo no debería de ser así, sino que entendemos que los profesionales deberían de estar capacitados en esa área, pero nosotros tenemos una expertise específica, y en ese sentido la Gracielita lleva por lo menos unos 4 años ya realizando terapia psicológica. Es una terapia psicológica por lo general a bajo costo, pero es muy integral. Hoy día también estamos en planes de ampliar un poco esa oferta que tenemos de atención psicológica, contando con una médica especialista en salud mental, como para ver temas quizá un poco más complejos, etcétera, también a bajo costo, pero en otras ocasiones hemos podido subsidiar esa atención psicológica, ¿ya? En el fondo, es una atención que es pagada, ¿ya? Pero efectivamente en ocasiones hemos podido subsidiar el trabajo de nuestra compañera, porque en el fondo tampoco ella presta un servicio profesional, tampoco es posible precarizar su trabajo. Pero efectivamente es mucho más barato que una atención psicológica y mucho más accesible también que una atención psicológica que puedan encontrar en el consultorio o en el mundo privado. Y obviamente con el sello y garantía de que es un espacio seguro, es un espacio donde no se van a sentir juzgadas, es un espacio donde va a haber una terapia de intervención con objetivos claros, donde además van a poder ser derivadas en caso de que así se pesquise, ¿ya? Entonces, y bueno, los motivos principales de consulta yo diría que tienen que ver no con que las compañeras se sientan incómodas con su orientación sexual, sino que con el mundo que las rodea respecto a cómo revelan su orientación sexual, ¿ya? Creo que tiene que ver aún con eso, el cómo vivimos esta salida de closet, cómo la familia lo acepta o no lo acepta en mayor o menor medida. Creo que esos son los principales conflictos y la violencia que nos atraviesa en general. Creo que eso también es parte de los motivos de consulta, por lo que hemos comentado con Graciela. Y esperamos, bueno, hemos ejecutado dos proyectos que se llaman El Otro Closet de la Salud Mental, que en el fondo lo que pasó, principalmente en pandemia, en la primera parte de la pandemia, con la comunidad LGBT, y en esta segunda patita que hicimos, que era la bajada de el Otro Closet de la Salud Mental, nos ganamos un proyecto de una organización que se llama Outright, y pudimos ejecutar este proyecto haciendo grupos de encuentro, que también es súper valioso, y pudimos subsidiar una cantidad de atenciones psicológicas completas
Por lo menos me parece que fueron 7 las beneficiadas con un plan de trabajo de, creo, 18 sesiones, por ahí. Entonces, como ves, es un trabajo que nos gustaría poder seguir sosteniendo en el tiempo. Nos encantaría sostenerlo de manera gratuita, porque en el fondo lo que hace la sociedad civil es suplir el rol del Estado cuando no hay Estado y cuando hay carencia de Estado. Así que eso es lo que te podría contar de la experiencia que hemos tenido en el área de salud mental.